Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si te gusta este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno, no olvides suscribirte aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es gracias a la colaboración de Elebits. Es una tienda online que hace unos días me envió un lote de productos. Entre ellos se encuentra este kit de resina que es para hacer letras y este kit de papeles que es para decoración de uñas. Y pues me mandaron este lote de productos junto con más productos y bueno, como ya os dije, os iba a hacer una serie de tutoriales con todos ellos. Hoy es el momento de utilizar el kit de molde de resina más la decoración de uñas. No sin antes que os voy a recordar que tenéis un código de descuento que os voy a dejar aquí y en la cajita de información por si os interesa algo de lo que os enseño que podáis comprarlo. Así que si queréis ver cómo utilizo todo esto, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Y ya me he provisto de unos guantes, porque para trabajar con resinas siempre hay que llevar unos guantecitos puestos y importante hacerlo en una zona muy ventilada, ya que las resinas pueden emanar vapores que no son buenos para la salud. Así que pues dicho esto, vamos a hacer nuestra mezcla. Yo ya sabéis que soy fiel a las resinas de Resin Pro, os dejaré en la cajita de información todos los enlaces a todos los productos y en esta en concreto es la resina epóxica y veloz, o sea, perdona, la resina epóxica veloz de iCreation y si se echan 100 gramos del componente A, se echa la mitad del componente B. Así que voy a encender mi báscula y la voy a poner en gramos. Ahí estamos. Vale, a 0. Y pues bueno, pues voy a empezar con el componente A, que voy a echar un poquito, un poco a ojo porque el molde tampoco es muy grande, aunque vamos a hacer varias letras, pero bueno, el molde tampoco es grande y no quiero pasarme yo con la resina. Vale, voy a echar 26 del componente A, con lo cual del componente B voy a tener que echar 13. Importante, algo que yo siempre os digo, pongo las letras en los tapones porque si me equivoco de tapón se puede catalizar el tapón al bote y después es imposible abrirlo. Así que ahora hemos dicho que del componente B vamos a echar 13 gramos. Pues lo pongo otra vez a 0 y con cuidadito vamos a echar 13 gramos del componente B. Si os pasáis un poquito no pasa nada, pero bueno, si es 1 gramo o 2 no pasa nada, si no pues lo iremos compensando con el otro componente. Ahí estamos, justo. Vale, y ahora con ayuda de un palito voy a retirar esto. Voy a mover la resina durante aproximadamente unos 3 minutos en todas direcciones, hacia la derecha, hacia la izquierda y rebañando bien las paredes del vasito para que no quede nada de resina pegada. Una vez bien removida la resina, como estáis viendo, que ya ha quedado bien removida, voy a coger unos vasitos, voy a coger estos 4 y voy a repartir la resina en estos vasos. Voy a echar un poquito aquí, otro poquito aquí y otro poquito aquí. Así. Aquí creo que he echado de más. Voy a vaciar aquí un poquito. Así. Vale.
Y ahora, con ayuda de estos pigmentos que tengo aquí, que también son de Resin Pro, voy a echar un poquito de pigmento en cada bote. Vale, y una vez mezclados los colores, pues ya lo único que me queda es echarlos en el molde. Vale, y una vez que ya he repartido más o menos la resina por todas las letras, vamos a esperar a que esto endurezca y una vez que haya endurecido, vuelvo y os enseño cuál va a ser el siguiente paso. Y ya vengo aquí con mis piezas que ya se ha endurecido la resina y lo que voy a hacer va a ser desmoldar. Estos moldes desmoldan muy bien. Fijaros, dejan por la parte de dentro un brillito espectacular y luego por la parte superior pues esta ha quedado así. Voy a desmoldarlas todas. Esta la he hecho azul entera, que la verdad es que casi que me gusta más que con tanto color. Esta, el verde al final, ha quedado como un verde así militar. Y esta, vamos a ver, que está aquí como muy pegada. Oh, pues esta es la que más me gusta de todas. Esta es la que más me gusta de todas. Fijaros cómo ha quedado así con el blanco. Por esta parte de aquí ha quedado un azul súper bonito. Y luego por aquí ha quedado más oscuro. No me digáis por qué. Bueno, pues voy a coger estas dos que yo creo que son las que más me han gustado. Estas las voy a separar. Y voy a trabajar con estas dos de aquí. ¿Y qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues voy a coger estos papelitos que son pues con los que se adornan las uñas y voy a coger, por ejemplo, este para ponerle aquí y este verde para ponerle aquí. Vale, y voy a cortar un trocito. Bueno, lo voy a adornar por la parte que ha quedado en el molde. El molde ha quedado así, pues esta parte es la que voy a adornar. Voy a coger un trocito de este tipo de papelito y voy a cortar un trozo. Este para aquí y este otro por aquí. Y luego, con ayuda de este tipo de resina, que es una resina que se seca pues con los tipos estos de lámparas UV, que son estas lámparas que sirven para hacerte las uñas, o bien con el sol. Cuando hace sol, pues el sol emite rayos UV, ultravioletas, y es con lo que endurecería este tipo de resina. Pero bueno, nosotros para agilizarlo vamos a hacerlo con este tipo de luz, que es una luz azul ultravioleta, que es con la que va a endurecer esta resina. Y yo tengo aquí estos pincelitos que son de Ranger, y con este pincelito de aquí pues voy a aplicar pues este tipo de resina. Así que voy a echar una gotita en cada uno de ellos, o dos, así un poquito,
y lo voy a extender muy bien. Y después voy a aplicar la lámpara UV para que seque. Una vez que ya se ha curado nuestra resina, nuestro papel, vamos a ir despegándolo poco a poco, de esta manera. Lo vamos despegando muy poquito a poco. Es probable que haya algunas zonas en las que, si no hemos aplicado bien la resina, se nos queden estos agujeritos, pero no pasa nada, podéis volver a aplicar el papel nuevamente y volverlo a curar. Yo lo voy a dejar así de momento. Voy a quitar el siguiente, a ver, que por aquí parece que está levantado. ¿Veis? Aquí me ha quedado un trozo más grande, que ese sí convendría pues taparlo. Y aquí hay otro que también convendría taparlo, pero bueno, yo lo voy a dejar así de momento. Luego ya tengo tiempo de rectificar. Y lo que sí voy a hacer es que, ¿veis que se ha quedado ahí como una rebaba? Pues con una lima de uñas la voy a quitar. Así que esto es lo siguiente que voy a hacer. Cojo una lima de uñas normal y hacia abajo, ¿veis? Voy haciendo así y el resto de papel se va a ir desprendiendo. El resto de papel o las bolitas de resina que puedan quedar. Y así pues va a quedar un trabajo un poquito más pulido. Siempre queda alguna rebaba del papel y bueno, pues viene bien quitarlo. Y pues con una toallita húmeda pues voy a limpiarlo bien de polvo para ahora aplicar el siguiente paso. Así, retiramos bien el polvito, que no nos interfiera en el trabajo. Y ahora vamos con el siguiente paso. Y para el siguiente paso yo tengo aquí un poquito de resina de la misma con la que he hecho los moldes. Exactamente la misma. Y lo que voy a hacer va a ser echar una capa por encima del papelito este decorado para que asiente mejor. Con mucho cuidado voy a ir aplicando gota a gota la resina para que quede una capita y proteja el trabajo. Vale, y lo voy a dejar así y ahora sí no lo voy a tocar y voy a esperar a que cure. Y una vez que haya curado la resina, vuelvo y os sigo comentando cómo vamos a finalizar este llavero.
Y ya vengo con las letras secas. Como veis, ha cogido una especie de relieve muy chulo y un brillo pues espectacular. Luego por la parte de atrás pues están como estaban antes, también muy brillantes porque el molde es brillante. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues con ayuda de esta herramienta de aquí vamos a hacerle un agujerito a la parte superior para poder meter estos ganchitos y poder colgar las arandelas de nuestros llaveros. Así que pues nada, con esta herramienta me voy a poner a hacer el agujerito y voy a enganchar esto y lo voy también a colocar con ayuda de los alicates. No tiene ningún misterio, con lo cual me vais a ver a cámara rápida hacerlo. Bueno, y así de simpáticos es como han quedado los llaveritos. La verdad es que es una técnica muy sencilla y que luego queda muy apañada, como estáis viendo. Podéis poner el papelito del color que queráis y el pompón pues del color que preferáis. Así que pues nada, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis compartir para que el canal siga creciendo. No olvidéis regalarme esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!